Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, y es el momento de saludar a nuestra psicóloga de cabecera, a Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Muy bien, pues encantada de saludarte, encantada de escucharte y bueno, de seguir hablando pues del tema que nos ocupa, ¿verdad?, en los últimos tiempos, que es el coronavirus. Y también de las consecuencias, consecuencias no solamente físicas, ¿verdad?, sino también esas consecuencias psicológicas derivadas de esta enfermedad, de las que tanto hemos hablado en esta sección. Pero consecuencias y secuelas, Ruth, no solamente en aquellas personas que hemos pasado la enfermedad, sino también en aquellos que no lo han pasado, ¿no? Esto que se conoce ahora como la fatiga pandémica, que es algo que realmente existe, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo, vamos ya camino de un año, luchando, peleando día a día contra el COVID, sí. Y esto ya nos empieza a pasar factura, ¿verdad? Empieza a pasar factura y se está notando un montón en toda la gente que está acudiendo a la consulta, que está escribiendo, llamando, porque hay mucha gente desmotivada, con cuadros de ansiedad leves, pero están ahí, estado de ánimo bajo, es decir, tanto para quienes lo hayan pasado como para los que no lo han pasado. Es como digo yo, estamos en una fatiga de noticias, fatiga de un aislamiento, fatiga de incertidumbre, fatiga de cambios, fatiga de convivir con el miedo día a día, ¿no, Paloma? Porque al final es constantemente ese miedo al contagio, miedo si me contagio, cómo va a actuar el virus en mí o en mis familiares. La gente está cansada, la fatiga del teletrabajo, de la disminución de la vida social, de llevar mascarilla, fatiga de esperar esas vacunas, de frustración. Es que son muchísimos aspectos con los que hemos ido cargando desde hace un año, ¿verdad?, poco a poco, y cada vez se van sumando más. Y es cierto que al final llega un momento que es un cansancio psicológico ya que empieza a afectarnos a todos. Eso es cierto. Es un cansancio, es decir, lo que es la fatiga pandémica, que además es un término que acuñó hace unos meses la OMS, porque están viendo que está afectando casi ya un 60% de la población en Europa, que se ha hecho el estudio, y es una sintomatología que reúne pues diferentes síntomas que se parecen pues a esos cuadros de ansiedad, de estados depresivos, pero realmente es eso, es ese agotamiento emocional por tanto tiempo de exposición que llevamos, porque ya llevamos pues eso, casi un año, ¿no? Entonces, afecta a todas las edades, tanto a niños, adolescentes, mayores, que luego te hablaré, ¿no? Porque es verdad que quiénes son los más afectados, pero aparece de una forma gradual y progresiva. Tú no de un día para otro empiezas a sentirte con esa sintomatología, sino que vas poco a poco hasta que llega un punto que de repente, como le está pasando a mucha gente, pues empieza a tener ansiedad o empieza a tener estados de ánimos muy bajos, desmotivación, mucha frustración. Hay una serie de síntomas que además se pueden dividir como en tres categorías, tanto síntomas físicos, ¿no?, que puede ser problemas digestivos, cansancio, alteraciones en la alimentación, en el apetito. Hay gente que o bien se le cierra el estómago, o a gente que le da por comer, alteraciones del sueño. ¿Cuánta gente hay, no, ahora con problemas de conciliar el sueño? Y luego esos síntomas emocionales, que es pues apatía, desmotivación, desesperanza, convivir, lo que te decía antes, con el miedo, con la frustración. Hay gente que tiene también irritabilidad, porque claro, acumulamos tanta frustración, tanta rabia, que al final pues la ira sale por algún lado, ¿no? Pues esa sensación de soledad, tanto aislamiento social, ¿no? Pensamos también que es lo que te decía, Paloma, que cuánta gente, que es una franja de edad que está afectando, mayores de 60 a 65 años, que están viviendo estos cambios, casi tanto los jóvenes, yo diría esa franja de 20 años, 18, 20 años, esa primer cambio de vida, ¿no? Cuando vas a la universidad, o las fiestas por la noche, primeras nocheviejas, que también es verdad que han tenido bastantes cambios, y luego las personas o los abuelos que también tienen bastantes cambios, porque son los que les han dicho, oye, estate en casa, que eres población de riesgo, no veas a tus nietos, no quedes a tus... se les han visto truncadas sus actividades
yo qué sé, de gimnasia de mantenimiento, un pilates o un taller de memoria, o quedar con las amigas para pasear. Entonces también, es decir, afecta a todas las edades. Los niños son los más resilientes, Paloma, los peques, pero también afecta, es decir, las normas en el cole, las mascarillas, todos estamos un poco, bueno, pues con ese agotamiento, ¿no?, emocional. Sí, porque yo creo que, bueno, no habría nadie, si preguntamos, ¿no?, que no esté cansado, ya harto de esta situación, que, como bien dice Ruth, nos está afectando a todos los ámbitos de nuestra vida, nuestras costumbres. Es verdad que al principio, bueno, pues todos entendíamos la situación, llegó una pandemia y había que encerrarse en casa, había que cuidarse, había que dejar de hacer ciertas cosas. Pero claro, efectivamente, es ya mucho el tiempo que llevamos así. Y además, bueno, como que parecía que teníamos todas las esperanzas puestas en este 2021, en que poco a poco fuera pasando la vacunación, también el proceso de vacunación, pues la verdad es que nos animaba mucho. Y estamos viendo, tal y como van las cosas, que este 2021 nos lo vamos a pasar casi igual, ¿no? Y allí en la consulta, Ruth, porque claro, lo que te digo, al final todos estamos cansados, más o menos, en mayor o menor medida, pero es que ya empieza a ser un tema serio de consulta, un motivo realmente para hablar con un experto, ¿no?, y que nos pueda echar una mano. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer, Ruth? ¿Qué consejos nos podrías dar a nivel general para poder combatir un poquito esta fatiga pandémica y sobrellevar estos próximos meses que nos quedan, que como todos sabemos todavía van a ser duros? No va a haber Semana Santa, veremos a ver qué pasa con el verano, pero todos sabemos ya que a pesar de la vacunación, que el proceso va muy lento, bueno, pues vamos a seguir con las mascarillas, vamos a seguir en la medida de lo posible, pues un poco todos encerrados y con nuestra libertad muy limitada. ¿Qué podemos hacer para combatir este estado de ansiedad, de cansancio, de incertidumbre en el que nos encontramos? Pues mira, hay muchas cosas por hacer, pero claro, hay que ponerse en el punto, ¿no?, en el punto de vista, en el lugar de las personas que ya están bajo un nivel, como si fuera una batería, están ya bajos de batería, ¿no? Ya no tienen pila. Entonces, hay que intentar volver a recargar la pila. Y una de las cosas más importantes para recargar esa pila son las expectativas, Paloma, lo acabas de decir. Teníamos, ¿no?, mucha gente pensaba el 2021, ahora con la vacuna ya se va a pasar todo, parecía como que en 2-3 meses se iba a ir todo, ¿no?, por lo que yo suelo escuchar en la consulta a muchos pacientes. Y ese es uno de los mayores problemas, el generar expectativas que luego no se van a cumplir, y eso nos genera frustración y desmotivación. Entonces, una opción o una recomendación que sí daría es, en vez de generar expectativas, que nuestros oyentes generen posibilidades, opciones, para abrir un poquito más el abanico y ser más flexibles psicológicamente, ¿no?, para que no depositar toda tu esperanza en una cosa y que luego no llegue. Es generar opciones. Puede que estemos bien, pero también puede que no sea así. Es decir, no solo de llevarlo a un término, ¿no?, a una cosa, porque si no, eso sí genera desesperanza. Entonces, primera recomendación, las expectativas las cambiamos por opciones, ¿vale? Y luego es importante porque, sobre todo en determinados trabajos, al final el monotema es el COVID. Al final, el que está, por ejemplo, en una frutería, pues toda la clientela que va a comprar, al final, la parrafada, la charleta, noticias, COVID, cómo están las cifras. Entonces, esa hipersaturación, sí, ¿no?, de noticias tampoco es bueno. Yo creo que ahora es un momento donde hay que decidir qué escuchar y qué no. Uh-huh. Y es que me parece un buen consejo, porque al final es verdad que sí, todos estamos en el monotema, entramos en bucle y solamente sí, es el COVID, y luego eso, claro, con la limitación que tenemos en todos los sentidos, es que tampoco podemos hacer planes, ¿no? Por mucho que queramos. Es cierto que está muy bien llenarse de positividad, pero claro, dices, ahora llegan carnavales, no tenemos carnavales, llega Semana Santa, no tenemos Semana Santa, no podemos movernos tampoco, no podemos hacer planes, no podemos ver a la familia con normalidad, con tranquilidad, no podemos reunirnos con los amigos. Es verdad que eso al final es como una mochila, ¿no?, que vamos cargando y al final se hace muy cuesta arriba. Claro, lo que ahí a los oyentes yo sí les recomendaría, con esto que acabas de decir, Paloma, que lo he dicho muchísimas veces en otras sesiones, es: no te fijes en la pérdida. Si nos fijamos en la pérdida, nos desmotivamos. No podemos decir, no tenemos carnaval, no tenemos Semana Santa, no puedo salir de fiesta, porque si no, eso nos genera entrar en el bucle de frustración, en los noes. No,
vamos a empezar a fijarnos un poquito, no tanto en la pérdida, sino en la ganancia. Y yo sí recomendaría un ejercicio que a mí, por ejemplo, personalmente me ha servido de mucho, que es pensar en lo que no he hecho de menos, ¿vale? Sino en lo que he podido ganar con este un poco cambio. Pues a lo mejor he ganado mejores momentos de calidad de estar en familia, he ganado, yo qué sé, pues he decorado a lo mejor la gente, que además incluso dicen que la venta de muebles se ha disparado porque la gente está como adecuando su hogar para que sea más confortable. Pues a lo mejor he empapelado un trozo de pared pues para hacer un cambio. A lo mejor me he aficionado, que es lo que otra, ¿no?, de las recomendaciones, buscar algún nuevo hobby. La vida nos ha cambiado, pues entonces tendremos que buscar algún nuevo hobby. Pues hay gente que se está aficionando a hacer puzzles, que también se dispararon las ventas. A lo mejor a pintar, con acuarelas, con nuevos descubrimientos, o gente que no lee, pues que a lo mejor empieza a fomentar la lectura. Es decir, hay que intentar buscar en nuestro interior a ver qué nuevos hobbies podemos hacer. Y siempre intentar tener una rutina, aunque estemos en casa o aunque la gente que está confinada y nos está escuchando está en una habitación, en esa habitación también hay que crear hábitos y rutina. Si sabemos que vamos a estar una semana encerrados en una habitación, no podemos dejar pues eso, que todos los días pasen, sino pues a lo mejor si me encuentro sin síntomas y estoy bien, pues a lo mejor hago una pequeña rutina de estiramientos porque estoy en la cama y necesito a nivel, ¿no?, muscular un poquito estirar, o el cuello, mover, porque claro, tumbado en una cama o sentado todo el día, pues a lo mejor sí puedo intentar un poco caminar por la habitación y dices, pues mira, me levanto, desayuno y hago 15 minutos de estiramientos. Luego me pongo a leer. Luego, a esta hora, pues a media mañana me tomo un pisco labis y mientras me tomo el pisco labis, pues veo un poco de serie que me gusta. Luego ordeno o me traen un cajón, yo qué sé, del salón o de lo que sea y me pongo a ordenar. Aprovechar el tiempo y estar un poquito entretenidos, ¿verdad? Mentalmente, que eso es muy importante. Y sobre todo, Paloma, yo creo, para los que estén confinados, que se hagan también dentro de la habitación un pequeño horario, unas pequeñas rutinas, es decir, a tal hora puedo descansar y ver esta serie. Pero luego a las 6 de la tarde, en vez de estar ya dándole al zapping en la tele, como quien dice, pues me pongo a leer, o me pongo a hacer un curso de formación, anda que no hay cosas, o me cojo una clase de inglés online, por ejemplo, de conversación, que se pueden comprar clases sueltas. O sea, hay un sinfín de posibilidades para hacer estando bien, siempre estando bien. Y así un poco combatir dentro de ese confinamiento. Luego, la gente que, lo que te decía, del día a día, para no desmotivarnos, ojo, siempre intentar pensar en, vale, tengo un cambio, pero ¿qué gano un poco con este cambio? Que es temporal, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Y siempre expresar lo que sientes, como digo yo, ventila tu ventana emocional, saca fuera toda la rabia, habla con alguien, con tu familia, con un amigo, y si no quieres cargar, pues también estamos los profesionales para poder ayudarte, o el escribir también en un cuaderno mismamente, sacar fuera un poco, como digo yo, toda esa basura mental que tienes, que estás en bucle. El escribir ayuda un montón. O sea, hay un sinfín de recomendaciones que es importante que ahora pongamos todos en práctica. Sí, hay que agarrarse a ellas. Así que bueno, vamos a intentar estar positivos, optimistas, hay que seguir luchando contra el virus, hay que combatirlo y además lo vamos a lograr. Así que bueno, pues nada, un poquito más de paciencia, ¿verdad, Ruth? Y de buen ánimo. Es paciencia, es un gran aprendizaje la paciencia, eso sí. Sin duda. Pues Ruth, muchísimas gracias por tus consejos que seguro les han venido muy bien a nuestros oyentes, a los que en este momento estén pasando por el trance de la enfermedad, que bueno, pues no se lleva bien, ¿verdad? Y también, bueno, pues a todos aquellos que no la hayan pasado o ya la hayan pasado, que seguro que saben de lo que estamos hablando, que es una situación que ya nos afecta a todos, porque como decíamos al inicio de la sección, es mucho tiempo ya el que llevamos así, pero bueno, un último esfuerzo, ¿verdad? Y siempre con el ánimo muy positivo y muy alto. Pues Ruth, muchísimas gracias. Una semana más y ya sabes, te esperamos el próximo martes. Gracias, Paloma. Gracias, Ruth, un saludo.